Activamos, entonces vamos a compartirles. Y seguimos con el problemita que teníamos. Pero en el interín, mientras me volví a internet, pude agregarle una plantilla a la hoja, así podíamos hacerlo más detallado. Bueno, nosotros estamos por ahí, ¿no? Teníamos la integral del campo, lo voy a escribir de vuelta. Si alguno lo notó en la hojita, me va ayudando. Uf, vamos para atrás. Quedaba eso. Entonces, nuestra discusión, perdón, vamos a volver para atrás un cachito. La discusión que yo les planteaba era, bueno, pará, tenemos que hacer los límites de integración. Lo vamos a escribir o vamos a hacer detallados, pero tenemos que hacer los límites de integración de eso. No sabemos qué variable es. Nada. De acá, yo lo que veo de un lado es que tengo el área, ¿no? De acá tengo el área. O sea que eso es un diferencial de área. Eso implica dos variables. Pero acá cuando voy a escribir el campo tengo y, z y xy. Tengo tres variables. ¿Cómo resuelvo ese problema con lo que aprendieron en matemáticas? La resolución del problema tiene que ver, o sea, uno se da cuenta si lo está haciendo bien, o nosotros nos damos cuenta si lo están planteando bien, cómo eligen ustedes las variables de integración y cómo ponen los límites de integración. ¿Alguien dijo algo? Sí, acá ponen, pero no entiendo a qué va, porque simplemente pusieron z igual a 1 menos 2i, menos 2i menos x, o sea, despejaron cuánto vale x y z de la ecuación del plano, pero no sé, no está formulada ninguna pregunta, así que no sé a qué va esto. Bueno, vamos a resolverlo. Entonces, ustedes me van a decir el campo, me van ayudando, me van dictando, que yo no tengo mano. Vamos a escribir el flujo de vuelta acá. El flujo y vamos a hacer la integral doble. Vamos a dejar todavía sin poner los límites de integración. Y el campo era, si alguien me va chiflando, ¿cuánto era? Sí, 3i versor i. 3, pero acá una variable, ¿no? ¿3x era? Sí, no, y sería. Bueno, entonces, vamos a borrar. Vayan diciéndome las variables bien y lo vamos, así lo voy anotando bien que no me acuerdo. 3, así, ¿no? Versor i Sí, más, no, menos 2zj versor j. qué grande. Ya repito, mi memoria es muy mal, ya estoy grandecito y tengo principios de demencia senil. Menos, 2z sí, versor j. pero no vamos a poner z. Vamos a hacer lo que alguien escribió por ahí. Para reducir el Ok, número de variables, como tengo una integral doble, esta integral la voy a escribir en términos de los límites de integración que me plantean x e y. Entonces, como tengo una relación entre x e y z, lo que vamos a hacer es sacarnos encima z. Sacarse encima z es reemplazar z por lo que me daba la definición del plano. Como son todos elementos del plano, z lo puedo escribir como 1 menos el 2i. plano menos 2i menos x. menos x, ¿no? Y eso era igual a z. Sí, Versor j más xy era, ¿no? El último, xyk, No, creo sí, que 4, 4 4 x y k. XIK. xyk. Entonces, con ese pequeño truquito, con reemplazar una variable en términos de las otras dos por la relación que me da el plano, ya me saqué encima la variable z. Y acá era, el vector normal era, Era versor i sobre raíz de 6 vamos a escribirlo así, vamos a escribirlo más elegantemente. 1 sobre raíz de i, versor i, el otro era más 2 i, 2, sí, más 2 sobre raíz de 6, versor j, más 1 sobre raíz de 6 versor k. versor k. Esto lo voy a escribir diferencial de x, diferencial de y, Por diferencial de área. Ah, y ya lo escribo como dejé todo el problema escrito en términos de x e y, lo dejé en términos, ya el diferencial de y lo reemplacé como diferencial de x de y. Entonces lo que tengo que ver en entre qué y qué va cada variable. X va a ir entre 0 y 1, ¿no? y 1, sí, E y va a ir entre 0 y y 1 un medio. medio. Entonces ya podría escribir tranquilamente, si escribo primero x entre 0 y 1, e y entre 0
y 1/2. Entonces solamente nos queda, ya para escribir el flujo, escribir todo esto un poquito mejor, o hacer la distributiva, ¿sí? En realidad, perdón, la distributiva, hacer el producto escalar. Hacer bien las cuentitas y después distribuir, integral entre 0 y 1. Entonces me queda 3i por 1 sobre raíz de 6, o sea que me queda 3 sobre raíz de 6, ¿no? ¿Se acuerdan del producto escalar, que era componente a componente? Menos, vamos a poner un paréntesis para respetar las matemáticas, menos 2 sobre raíz de 6 por 1 menos 2i menos x, y el otro más 4xi, o sea, 4 sobre raíz de 6, xi. Todo diferencial de x diferencial de y. O sea que si quiero hacer las cosas bien, no lo voy a hacer todo, se los voy a dejar para que sigan jugando en su casa. La integral entre 0 y 1/2, la integral entre 0 y 1, y esto me queda 3 sobre raíz de 6, constante, menos 2 sobre raíz de 6, también constante, más 4 sobre raíz de 6 y más 2 sobre raíz de 6, x, más 4 sobre raíz de 6, xy, diferencial de x, diferencial de y. Todos pasaron por matemática 2, así que juegan en su casa y resuelven esa integral. Integro con respecto a una variable, después con respecto a la otra, y chao. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Todos Sí, saben cómo hacer esa integral? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, profe. sí, ¿Alguien se sí. perdió en el camino? Sí, exactamente. En cuanto a física, no en otras cosas, que lo podamos ver para volver. Lucía, ¿no? Profe, yo me perdí un poco en cómo puso el límite de integración. Fui al dibujo. El límite de integración, como estoy integrando en x e y, tengo que ver cuáles son los límites en el plano. Como te dice en el primer cuadrante, además, te dice el plano, en el primer cuadrante voy y miro el dibujo. En el primer cuadrante, que es acá abajo, y es para la variable xy, la variable x, ¿quién entre va? Entre 0 y 1. Y la variable, perdón, la variable x va entre 0 y 1. Y la variable y, ¿entre qué va? Entre 0 y 1/2. Solamente mirando el dibujo del plano. Sí, ahí quedó claro. Buenísimo. Bueno, a ver, ¿qué más les preparó Tofi? Se pone que cree que no le anda el micrófono, pobre. ¿A Pobre. quién? A Lucía. Lucía no quiere hablar, sabemos la verdad, Lucía. No querés que te preguntemos. Pues, Profe, ¿puede poner la última filmina? sí, cómo no. El video de hoy va a quedar. Ah, no, lo puedo pegar. Lo voy a pegar después. Va a quedar en 2 partes, va a quedar medio chancho el video de hoy, pero bueno, sepan disculpar. Primero que me olvidé de arrancar y apenas empezó a hablar de Steffi. Y después que se cortó Profe. internet. Sí, Perdón, tengo una pregunta. En el segundo término, la segunda línea, digamos, ¿no sería 4 raíz de 6 por 1 menos 2i menos x? Porque en el otro paréntesis es 2 raíz de 6 versor j. no te entendí ahí bien. Em, En a la ver, en segunda la línea. primera línea, Acá, en la primera perdón, línea, acá la que estoy en la, el en la filmina. sí, ahí veo, sí. Es 3 sobre raíz de 6 menos 2 sobre raíz de 6 multiplicado por todo lo que teníamos, ¿no? Más 4 Sí, sobre raíz de 6. sí. Mi pregunta es, ¿el 2 raíz de 6 no sería 4 raíz de 6? Este que está acá, que estoy marcando, Sí, sí. sí, es 4 raíz de 6. Tenía razón usted, gracias por avisar. Nos olvidamos del 2 que había por allá. No, por ahí era 2 y yo no sabía por qué. No, yo a veces, así, para hacer las cosas Gracias. apuradas, estoy prestando atención a otra cosa y
Suelo ser distraído con algunas cosas así. Ahora sí que... Gracias, profe. Abajo ponen, está bien, ¿por qué ponen? La última línea aparece ese, 2, Vamos a corregir que esto. 2 quedó sobre raíz de 2. Y debería ser sobre raíz de 6 también, o lo simplificaste con algo. Ahí estoy, 4. Ahí corrijo este 4. Este es 8. Y este es 4. Sobre raíz de 6. ¿Y dónde? Acá dicen... ¿Viste ahí donde quedó 4 sobre raíz de 2 en el segundo término, en la última línea? Pero debería Es ser raíz de 6. raíz de 6. ¿Dónde escribí raíz de 2? En el denominador del segundo sí, término. sí. Gracias. 4 raíz de 2. No iba 4 raíz de 2. 4 raíz de 6. Ahora sí. Ahí quedó bien. Pueden resolverlo las constantes. Presten atención, pues nosotros podemos, por ahí no prestar atención en eso. O en realidad se nos está pasando porque estamos pensando en otras cosas acá en la filmina. Le seguí diciéndole filmina. Ya Alberto impuso un nuevo. Llegó para quedarse. Llegó para quedarse, sí. Estoy con Alberto. Ustedes son muy jóvenes, pero no vieron las filminas. Pero nosotros sí. Bueno, a ver. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, como esto no nos... No sé quién dijo algo. Bien. Otro problemita. Steffi no se conformó con esto, sino que les planteó otro más para hacer. Así que léanlo e intentamos resolverlo con lo que aprendimos recién. ¿Sí? De igual manera que lo que aprendimos recién. Mientras yo cambio la yerba. Escriban lo que les sale, anoten el enunciado, hagan los dibujos. Todo lo que les sirva para entender el problema. Y dale, Lucía, ¿eh? ¿Ahora sí se escucha? Sí, te escuchamos. Ahí está, buenísimo. No, porque tengo que conectar los auriculares para que mande el micrófono. Sí, es Pero un ahora ya esfuerzo estoy. muy grande, ¿no? Sí, en serio, sí. Conecta los auriculares, dale. Si no, ¿a quién le puedo preguntar si bueno conectar los auriculares? Y a la larga te vamos a sacar buena. Este es el cuatrimestre, profe. Bueno, esperemos. Te tomamos la palabra. Esa es la actitud. Sí. Bueno, ¿ya lo pensaron? ¿O es poco tiempo para pensar? No terminé ni de copiar todavía. Bueno, vamos, Nicolás, más rápido. Así no vamos a ningún lado. Más rápido las manitos. Vamos, están fuera de estado, se han chanchado en las vacaciones. Insisto. Lo primero de todo que tenemos que hacer, el dibujo, ¿no? Sí. Bueno, Sí, entonces sí. yo les voy ayudando para el dibujo para que vayan pensando. Yo mientras lo voy haciendo, Después 9 microfarados, que es 9 por 10 sale. la información la ponemos después, pero este no me No, lo deja. estoy convirtiendo. Ah, convierta nomás. Entonces me dice, tengo una carga puntual, yo le dibujo una cosa así, 0,4. Q, y está centrada en una esfera de 4 centímetros. Porque para mí, a ver cómo me sale, bastante mejor que otros días. Radio. Y conozco radio. Y siempre anoto la información que tengo. Mis datos son el radio de la esfera, vamos a ponerle A radios A, son 4 centímetros. Después me preocupo del pasaje de unidades y la carga puntual que tengo en el centro de la esfera, Q, de 9 microcoulomb. Bueno, ahí les di una ayudita. Ahora piensen un poquito.
Y después vamos preguntando a ver qué se le ocurre. Pero yo voy a ir preguntando con nombre y apellido y voy eligiendo, pues Steffi me va mandando mensaje y me dice a quién elegir para preguntar. Es más mala que yo. Por ahí hay alguien voluntario que quiere participar. A ver, ¿quién tenemos por acá? Mira, acá justo me abre la ventana y lo veo. Brás, Alejandro, ¿qué plantearía usted, hijo mío? Está por ahí, se fue, dejó grabando, dejó la clase funcionando. Brás, ¿anda por ahí? No está, Brás. Se fue. Dice, estoy planteando todavía. Puedo en el chat. Bueno, pero ¿qué estás intentando plantear? Contanos eso. ¿No? Bueno. A ver quién más tengo. Tiago. ¿Qué se le ha ocurrido plantear, Tiago? Tiago, ¿no anda por ahí, Tiago? Se me fue también. Estoy pensando también. Nadie quiere arriesgarse, pero No, ¿qué escribirían primero que nada? claro. O sea, a ver, tengo otro más ¿Por dónde bravo. empezarían? Por más que no les Florencia. haya salido Tenemos la todo para cuenta. calcular el campo eléctrico ahí, como primera medida, digamos. Bueno, pero a ver, vamos a hacer la parte lógica, ¿no? Siempre. Si me piden papas, ¿qué hago? Si cuando nuestra mamá nos mandaba, éramos chicos, hacer mandado y decía, anda a la verdulería y trae papas. ¿Vos qué escribí? ¿Qué pedías lo primero que ibas a la verdulería? Papas. Todo el campo eléctrico. Papas. Entonces no queda otra. O sea, si tu mamá te pedía papas, traías papas o cobrabas cuando volvías. Tenías para elegir. Entonces, si me dice calcular el flujo de campo eléctrico, lo primero que hago es escribir el flujo de campo eléctrico en la expresión más general posible. O sea, nosotros sabemos que el flujo de campo eléctrico se escribe como una integral doble de E producto escalar diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, profe. Hábitos. Sí, Hábitos sí. y entrenamiento de pensar los problemas. Siempre tengo que pensar cuál es la pregunta. ¿Sí? Exacto. Si me dicen calcular el flujo de campo eléctrico, primero escribo la expresión en campo eléctrico, del flujo de campo eléctrico, y después veo qué herramientas necesito para ir completando eso. Además de las herramientas matemáticas, decir, bueno, ¿conozco el campo eléctrico como una expresión general para todo el punto del espacio? ¿Conozco esto? No. ¿Lo puedo obtener? Sí. ¿Puedo encontrar una expresión para el diferencial de área? ¿O lo conozco? Por ahí el diferencial de área no, pero puedo pensar un poco qué hacer con eso. ¿Sí? Pero primero vamos a escribir el campo eléctrico porque eso nos va a dar una idea para dónde tenemos que ir con el tema del diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, de lo que vimos en la clase anterior, el campo eléctrico de una carga puntual, ¿cómo se escribía? El campo eléctrico con una carga puntual a una distancia R de la carga, lo podemos escribir K por Q Por la carga. sobre R cuadrado Sí. versus R. No nos olvidemos la dirección, que lo necesitamos. Entonces, fíjense, un truquito, no es un truco, sino es una forma de pensar. Si yo conozco eso, voy y reemplazo. Digo, para darme una idea de para qué lado tengo que ir. Reemplazo con esto. A por Q sobre R cuadrado versus R. Y acá tengo el área, tengo que poner el diferencial de área. ¿No? Ujú. Si yo agarro en la filmina, vamos a ir con la moda de acá. Voy a esta filmina, uso este dibujo, el diferencial de área, sería justamente este caso, ¿no? El que estamos planteando. Tengo la carga en el centro de la esfera. Tomo un diferencial de área. Ese diferencial de área, ¿qué dirección tiene? Los vectores en una superficie esférica.
Los vectores normales a la superficie, ¿qué dirección tienen? Siempre, pero siempre, y recontra siempre. Radial. Muy bien, no sé quién lo dijo porque me estoy cerrado con el coso. Juan. Creo que fue Juan. Juan, muy bien Juan, tiene dirección radial. Entonces uno podría escribir esto seguramente de la forma diferencial de área. Después pensamos quién es diferencial de área, versor R. ¿Sí o no? Sí. Hay, Profe, hay, como ¿cómo, tenemos, perdón? como tenemos la misma dirección de los dos lados, ya podemos ir a la siguiente, o sea, fórmula que decía que, o sea, ya podemos hacer producto escalar y como es lo mismo, el coseno de ese ángulo me va a dar Z, entonces son. Bien, entonces por eso lo escribí así, porque a pesar de que no escribimos el diferencial de área en términos de qué variable lo vamos a expresar, la ventaja que tenemos es que nos damos cuenta que para algo que ya les dijo Estefanía antes, el campo eléctrico y el vector normal a la superficie, o el diferencial de área, el vector normal al diferencial de área que yo elija sobre una superficie esférica son siempre paralelos o antiparalelos. En este caso, como la carga es positiva, entonces el campo eléctrico es radial saliente, es decir, si yo me paro, ahí lo que hice es, si yo tomo un diferencial de área, cualquiera, imaginario así, el vector normal diferencial de área tiene esta dirección, y el campo eléctrico, como el campo es radial saliente en este caso, aunque me salgan mal, son paralelos. ¿Sí? Y el vector normal unitario tiene esta dirección, a la superficie. Entonces, sobre una superficie esférica, como todos los elementos tienen dirección radial, en este caso, el campo en este caso es radial saliente porque la carga es positiva, ¿sí? En ese punto, ya puedo resolver más fácil las cosas. Hago el producto escalar, si esto lo escribo un poquito mejor, hago el paso matemático siguiente, que sería escribir la integral doble. Ahora vamos a trabajar con eso, vamos a expresarlo bien. K por Q sobre R cuadrado, diferencial de área, y acá la parte vectorial sería R producto escalar R. R producto escalar R son, yo lo podría escribir como el módulo de R por el módulo de R por el coseno de 0 porque son paralelos. El módulo de R es 1. El módulo de R es 1 porque son versores unitarios. El coseno de 0 es 1. O sea que todo esto me da 1. Ahora bien, me pide el flujo en una posición fija, ¿o no? Digo, nosotros expresamos el campo en general. Lo escribimos como K por Q diferencial de R. Pero en este caso en particular, el campo es a una distancia ¿cuánto para nosotros? Me dice, el campo a una distancia no sé qué escribieron por ahí. Pone A, pero 4 centímetros sería el radio. Exacto. Pero vamos a llamarlo A para simplificar. Entonces, en este caso particular, en general no lo resolvemos de esta manera, no reemplazamos con el valor, sino en general las expresiones para el campo eléctrico son funciones. Pero en este caso en particular me pide el flujo a través de una superficie en particular, es a una superficie esférica que está a una distancia de 4 centímetros. Entonces, en este caso particular, yo podría pensar, que el flujo lo podría escribir así. K por Q sobre A cuadrado diferencial de A. Como K por Q es constante, sobre A cuadrado es constante, y esto me muestra algo bastante razonable, que sobre toda la superficie que yo tomé, sobre toda esta superficie cerrada, el módulo de campo es constante, lo cual es lógico, porque el campo eléctrico de una carga puntual, ¿cómo es? Depende únicamente del radio. Entonces, en todos puntos a igual distancia, el campo tiene que valer en módulo el mismo. Lo que cambia es la dirección si yo tomo el vector. Pero el módulo del campo, la intensidad del campo sobre una superficie esférica centrada en la carga, el campo eléctrico siempre vale lo mismo. Entonces, como el módulo del campo es constante, sale afuera de la integral y me queda la integral doble del diferencial de área.
y me evité hacer cuentitas matemáticas molestas, como decir, bueno, ¿quién es el diferencial de área? ¿En qué variable lo tengo que escribir? Ya no lo tengo ni que pensar, porque la integral doble, el diferencial de área, donde la superficie es una esfera, ¿qué me tiene que dar como resultado? Es sumar todos los pedacitos que fraccione el área de la esfera. Entonces, lo que me tiene que dar como resultado, ¿quién es? El área de una, Las- la La superficie de la superficie, esfera. sí, claro. De la esfera. De la, Y la claro, superficie de la esfera, ¿quién es? 4pi 4pi. a cuadrado. ¿Sí? O sea que phi, el flujo, nos queda que es k por q sobre a cuadrado por 4pi a cuadrado. Qué interesante, muy interesante el resultado. A cuadrado con a cuadrado se va, o sea que me queda que es 4pi k por q. Este resultado es notable, ¿no? Porque para este caso particular lo que estoy viendo es que el flujo de campo eléctrico depende únicamente ¿de qué? De la carga encerrada en esa superficie cerrada que yo elegí. ¿Sí? Fíjense que no depende de la superficie estrictamente el flujo, porque no aparece el radio. Le da lo mismo si yo tomo un radio de 4 centímetros o de 8, no aparece en la expresión del flujo. ¿Sí o no? ¿Se entiende la conclusión que uno puede mirar de este resultado, que es importante? Sí. Sí, sí se ve. Es independiente de, en este caso, del radio de la superficie. O sea que es independiente de la superficie, de alguna manera. Solamente le importa que cuánta carga había en el interior, Q. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Veo que alguien Sí, escribió algo. profe. Hasta ahí vamos bien. Va, voy. O sea que el dato en el enunciado no era necesario, digamos. No, pero está hecho a propósito. ¿Sí? O sea, nada, uno plantea la expresión general y dice, porque si no, o sea, si uno ya sabe, en realidad hay una cuestión ahí media tramposa, ¿no? Si uno quiere decir, si uno ya piensa que el problema solo tiene que dar en, resultado, en términos de los resultados de los datos que uno tiene, ya sabe cuál es la dependencia directamente del resultado. O sea, en realidad a nosotros nos importa bien el proceso y que ustedes puedan llegar a un resultado, a pesar que les sobre información o si información esté pensada para seguir el problema o sacar otras cosas. A nosotros nos importa el procedimiento y que ustedes puedan razonar el resultado. O sea, nosotros planteamos este resultado y a pesar de que nos da como información el radio, tener el suficiente criterio, que desarrollen el suficiente criterio como para decir, mirá, no depende del radio. El flujo solamente depende de la carga interior de la superficie esta, que yo tomé cerrado. Para este caso Por eso particular. también muchas veces les conviene, o por lo menos no sé, es mi consejo, les conviene no reemplazar, sino hasta el fin, trabajar siempre con letras y reemplazar los datos al final, porque fíjense que si ustedes hubiesen reemplazado todos los datos al calcular el campo eléctrico de una carga puntual y después calcular, o sea, reemplazaban antes, no se iban a dar cuenta que la dependencia con el flujo era solamente con Q. ¿Sí? Porque ya hubiesen usado ese radio para calcular el campo, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, mi consejo es, escríbanlo siempre en términos generales, siempre me refiero con letras, y al final, cuando ya tengan el resultado, dicen, ah, bueno, listo, entonces ahora reemplazo con el dato. Así no se pierden información en el camino, porque, por ejemplo, no sé, por decir algo, si en este caso les decían, bueno, calcular el flujo para una esfera de radio de 4 centímetros, y además calcularlo para una de 5. Si ustedes lo calculaban antes, iban a hacer exactamente la misma cuenta 2 veces, sin darse cuenta, por ejemplo. También a fines prácticos, muchas veces también les conviene tener el resultado general y después reemplazar. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, obvio. En la parte, cuando calculamos el flujo, cuando hacemos la doble integral, lo que hace, saca de la integral lo que es la constante, sí, saca lo que es el campo. Esto lo saca por la cuestión de que estamos hablando de una esfera que ese campo es uniforme, o sea que es todo, al ser eso, lo saca y solamente
planteamos diferencial de área, pero no sería lo mismo si estaríamos hablando de, por ejemplo, de un radio distinto de A, o Si estoy mal. yo, no, a ver si entiendo tu pregunta. Acá lo puedo sacar porque el campo es constante sobre toda la superficie. Es la intensidad del campo, ¿no? Además, vamos a hablar Sí, correctamente. Es el sí, módulo de campo. Como estoy sí, planteando una instancia fija A, ¿sí? Porque nos pide para una sí, instancia fija A, entonces ya sabemos que ese flujo es constante sobre esa sí, superficie. Entonces lo saco. sí, Ahora, el problema es si yo tuviese una superficie donde el flujo no fuese el mismo, perdón, el flujo, si el módulo del campo no fuese el mismo sobre toda la superficie, no lo puedo sacar. En este caso, por la simetría que tiene el problema, como se trata de una carga puntual y la carga está en el centro de la esfera, que son todos puntos a la misma distancia, el campo es sí. constante sobre toda la superficie, entonces lo puedo sacar. Si no Ok. fuese constante, no lo puedo sacar. Ah, listo. ¿Sí? El problema es Claro, si no fuese homogénea la distribución, no podemos usar esta. No, imagínate que método. yo. Mira, imagínate. Perdón, Tofi, ya te dejamos seguir. Justo dejé una hoja en blanco mientras. Imagínate que vos tenés una carga, este mismo planteo, ¿no? Que las cuentas son imposibles de hacer, pero bueno, yo tenía la carga y quería hacer la misma cuenta ahí, pero tenía una superficie así para calcular el flujo. En este punto y en este punto la distancia no es la misma. ¿Sí? Entonces, el campo acá no vale lo mismo que acá. Yo pongo un sistema de referencia, arbitrario, todo. No me quiero adelantar porque ahora Steffi les va a contar un poquito más de esto. Pero digo, la cuestión es algo lógico. Acá tiene una instancia de R1 y una instancia de R2. El campo acá, E1, es mayor que el campo en esta superficie, que es E2, porque está a mayor distancia. Y no es constante sobre toda la superficie, entonces no podría sacarlo. Eso que hicimos recién no podría. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Sí, perfecto. sí, se ve. Sí, profe. Uy, me adelanté, perdón. Bueno, dejo de compartir, así Steffi le sigue contando un poquito. Bien, entonces, a ver, ¿dónde vengo acá? Mm. Bien, entonces, ¿se ve ahí? Sí. Sí, no, me estoy renegando porque yo siempre lo pongo de arriba Sí. del simbolito de presentación y no lo arranca de la página, estás parado. Bien, entonces, lo que vimos hasta ahora es la definición del flujo de un campo, ¿sí? La definición de flujo de un campo vectorial, en particular del campo eléctrico. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aprender una nueva herramienta matemática que nos permita calcular cosas, ¿sí? O sea, es una herramienta matemática que nos permite sacar información física de algunos problemas. Entonces, definimos la ley de Gauss, lo que nos dice es que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada, ¿sí? El flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada, y esta es la diferencia que me habían preguntado justo cuando a Gas se le fue, que alguien decía si el flujo siempre se define a través de una superficie cerrada o no. No, el flujo se define a través de una superficie. Ahora, para usar la ley de Gauss, no solo queremos calcular el flujo, sino que queremos calcular el flujo del campo a través de una superficie cerrada, y esa es una condición fundamental, ¿sí? Entonces, el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada, el resultado que nos da es siempre la carga que encierra esa superficie sobre epsilon 0, donde epsilon 0 es la permitividad eléctrica del vacío y tiene este valor, ¿sí? Entonces, matemáticamente, la ley de Gauss la escribimos como, fíjense, es el flujo del campo, y noten que en la expresión esta que escribí acá, en la segunda igualdad, digamos, es el flujo del campo, pero lo que le agregué es superficie cerrada, ¿sí? Que también se denota con la doble integral, con una circunferencia que las atraviesa en la mitad. ¿Sí? Entonces, esa es una diferencia fundamental con lo que vimos recién de la definición del flujo. ¿Sí? La definición del flujo no me imponía ninguna condición sobre la superficie. Ahora, si yo quiero usar la ley de Gauss, estoy obligado a hacerlo, a calcular el flujo a través de una superficie cerrada. ¿Por qué? Porque dependiendo cuál sea mi superficie, qué está encerrando esa superficie, ese flujo va a ser proporcional a la carga que está encerrando dicha superficie.
Entonces es fundamental definir cuál es mi superficie, qué está encerrando para saber cuál es la carga que estoy encerrando y por lo tanto a qué va a ser proporcional este flujo de campo eléctrico. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Entonces, fíjense Sí, sí. que muchas No veces, entendí. dependiendo... Gas, ¿vos me dijiste algo? Sí, que No se entendí, que entendió. entendí. Ah, bien. Bien, entonces, fíjense, Estamos bien, entonces. Sí, dependiendo las características, dependiendo de lo que queramos calcular, dependiendo qué nos pida el problema, ¿sí? Muchas veces hacer porque fíjense, calcular un flujo implica calcular un producto escalar entre el campo y un determinado diferencial de superficie, ¿no? Entonces, dependiendo cuál sea la distribución de carga que tengamos, cuál sea el campo generado por esa distribución de carga, ¿sí? Y dónde que estemos queriendo calcular el campo eléctrico, en qué punto del espacio, muchas veces, si el campo, por ejemplo, como vimos recién para una carga puntual, es uniforme, en el sentido de que a una distancia R el campo es uniforme en una esfera de radio R, el módulo es constante, entonces por ahí nos conviene usar el teorema de Gauss para calcular cuál es, por ejemplo, el campo eléctrico, si no lo conociéramos. ¿Sí? O sea, entonces, dependiendo de las características geométricas que tengamos, nos conviene usar la ley de Gauss para calcular cuál será el campo generado por alguna cierta distribución de carga. ¿Sí? Entonces, en principio noten que la ley de Gauss no nos aporta ningún conocimiento nuevo, porque nosotros ya conocíamos, o sea, ya definimos lo que es el campo eléctrico, ya definimos lo que es el flujo de campo eléctrico, entonces no nos aporta físicamente nada nuevo. Lo que sí nos aporta es una nueva herramienta para poder calcular lo que nosotros queremos calcular, que son campos e interacciones. ¿Sí? Entonces, siempre depende de cuál sea el problema que nosotros estemos queriendo resolver, si la geometría, la distribución de carga, hace que calcularlo por la ley de Gauss sea más sencillo o no. ¿Sí? Entonces, eso no, ahí entra en juego que ustedes empiezan a practicar y se dan cuenta que para ciertas distribuciones muchas veces es mucho más sencillo hacerlo con Gauss, pero es práctica. ¿Sí? Y esta es la ley de Gauss. No sé si alguien tiene alguna duda. Gas, me faltó decir algo. no, pero igual ahora lo vamos a reforzar con el problema. Sí, con un ejemplo, O sea, pero no sé si alguien quiere decir algo. ¿dudas? Profe, entonces la ley de Gauss solamente lo vamos a aplicar en cierta forma cuando tengamos el análisis de superficies uniforme y homogénea, ¿no? ¿O estoy mal? En realidad, en general, la ley de Gauss la vamos a usar para calcular cuánto vale el campo eléctrico generado por una distribución. En general, nosotras conocemos las cargas en el espacio, las distribuciones de cargas en el espacio, y lo que queremos saber es cuánto vale el campo eléctrico generado por esa distribución en todo el espacio. Ah, listo. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrarnos superficies gaussianas convenientes, de modo que hacer esta integral doble, esta integral de flujo en una superficie cerrada, en una superficie gaussiana, sea sencillo, y podamos de acá despejar cuánto vale el módulo de campo eléctrico. Sí, entonces es al revés, no es que nosotros conocemos el campo y conocemos la superficie y calculamos la carga interior. En general nosotros conocemos las distribuciones de carga, sabemos, no sé, que tenemos un hilo infinito, o que tenemos esferas concéntricas, o que tenemos un cilindro, o que tenemos, no sé, distribuciones de cargas distribuidas de forma aleatoria, no sé, tenemos una distribución conocida, y lo que queremos saber es cuánto es el campo eléctrico generado por esa distribución. Entonces lo que decimos es, bueno, ¿qué superficie gaussiana me puedo armar, puedo tener, de modo que me vaya encerrando las distintas distribuciones de carga y pueda despejar el campo eléctrico? Si es que me ayuda a hacerlo de esa manera o no. Ah, listo. A veces es fácil hacerlo así, a veces no. Ah, listo. Ahora sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Como dijo Steffi, el campo eléctrico, perdón, la ley de Gauss, no aporta información nueva, porque usa la definición de flujo, no aporta nada nuevo. Lo que nos da es una herramienta bastante rápida y más elemental, o más fácil de hacer matemáticamente, para calcular el campo eléctrico generado por distribuciones de cargas en particular, ¿sí? Que tienen ciertas geometrías particulares, que en los libros hablan de cuando tengo problemas dotados de simetría, dicen los libros, sí.
cuál simetría es la cuestión y por qué. Y eso es lo que vamos a tratar de entender ahora, ¿sí? O sea, la ley de Gauss, insisto, lo que dijo Steffi, ya se los dijo todo ahí. Yo puedo resolver o me permite resolver problemas, pero no me aporta nada nuevo. Lo que me da es una herramienta matemática que me hace el problema más fácil. ¿Sí? Me permite resolver problemas más fáciles. Que antes, justamente, Estefanía les armó el hilo infinito para que vean la comparación y lo tengan a mano. Como repaso de la clase anterior y de paso para que lo tengan a mano para que noten justamente lo que vamos a hacer ahora, la comparación. Cómo hacer o obtener el campo eléctrico generado por un hilo infinito, pensándolo en términos de una distribución de cargas continua, y cómo hacerlo en términos de la ley de Gauss. ¿Sí? Exacto. Y algo que aclaro más que nada también por errores que suelen cometer en general, si ustedes van a usar la ley de Gauss, siempre plantéenla y fíjense que la ley de Gauss nos exige que hagamos una integral doble en una superficie cerrada, que es la que llamamos superficie gaussiana. Siempre definan cuál es esa superficie. ¿Sí? Fíjense que la superficie cerrada, depende cuál sea la superficie, va a ser, fíjense la igualdad, cuál va a ser la carga interior a dicha superficie. Entonces, si no definimos ninguna superficie, no sabemos qué está encerrando, porque no la definimos, ¿sí? Entonces siempre acuérdense de ir paso por paso, escribir las definiciones, fijarnos qué tenemos, qué herramientas necesitamos para poder usar, en este caso, la ley de Gauss, ¿sí? y a partir de ahí empezar a trabajar, dependiendo de lo que nos pida el problema, obviamente. 2 o 3 consideraciones generales. La ley de Gauss vale siempre, ¿eh? Eso también es otra cuestión, porque nosotros dijimos, o planteamos en la clase anterior, que obtener el campo eléctrico para cualquier distribución de cargas lo puedo hacer por la expresión que teníamos, ¿sí? La expresión esa diferencial de campo es proporcional a un diferencial de carga, que era la expresión que obteníamos a partir de una carga puntual. Ven que voy a compartir pantalla, así aprovecho y voy escribiendo cosas como esas. Digo, nosotros, denme un segundito. Y si me dejas compartir. Denme un segundito. No, esto no es bueno. A ver. Porque esta versión no me lo quiere presentar como yo quiero. Bueno. Nosotros habíamos planteado en la clase anterior que nosotros, o se podía obtener, nosotros digo en general, podíamos plantear o obtener el campo para cualquier distribución, incluso una distribución horrible, que yo podría tener acá adentro, una distribución de carga la más horrible del universo, así, y todo acá adentro cargas. Cargas, cargas, cargas. Y quiero obtener el campo eléctrico generado por esta distribución de cargas en este punto, P. ¿Sí? A una instancia R de este elemento de carga. Entonces nosotros sabíamos que para cualquier distribución de carga, sin importar la forma que tenga, nosotros a partir de esta expresión podíamos calcular el campo eléctrico generado por esa distribución de carga. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí, profe. Esto valía siempre. Bueno, ahora dijimos, bueno, para algunos problemas en particular, lo que les dice Estefanía, usando el concepto de flujo de campo eléctrico, ¿sí? Y usando la definición de Gauss, o la ley de Gauss, puedo obtener la expresión del campo eléctrico de una manera más sencilla. La ley de Gauss vale para esta cosa, también. Lo que pasa es imposible de hacer matemáticamente, no es que no vale la ley de Gauss para esto. La ley de Gauss vale siempre también, es de carácter general. El problema es las limitaciones matemáticas que tenemos para resolverlo. Entonces, en este caso, para tu dibujito no lo vamos a poder hacer de ninguna manera. No hay forma, mi dibujo que parece una cosa ahí, un pulpo frustrado. Seguramente alguien lo puede hacer, pero... Probablemente con algún método numérico podamos aproximarlo lo más bien. Pero bueno. Entonces, nada, la ley de Gauss es de carácter general. La puedo usar siempre. Ahora, matemáticamente la puedo resolver y utilizar e implementar fácilmente para algunas distribuciones de carga en particular. Una de ellas es el hilo infinito.
Y ahí viene la comparación de lo que hicimos el otro día con lo que vamos a plantear ahora. Entonces, quiero que lo piensen un poquito en términos de la ley de Gauss, sobre todo para aquellos que no lo vieron nunca, los que por ahí ya son más veteranos en estos temas, esto les resulta trivial, pero quiero que lo piensen o intenten hacer este problemita 2 segunditos, todos, obviamente, pero en particular que presten mucha atención a aquellos que no lo han visto nunca, a ver cómo pensar esto. Las herramientas que usamos son una definición de física, que es lo que conocemos en la ley de Gauss, que tiene incorporada la definición de flujo ahí adentro, y después son todas herramientas matemáticas, algo que se supone que vieron en matemáticas, que es el teorema de Gauss, ¿no? Que está escondido ahí. Así que piensen un cachito. En una aclaración todavía hay 2 o 3 preguntitas para resolver en el campus que no se las pude resolver, porque justo estando con la clase y resolviendo cositas a la vez, ¿no? Pero ahora en un ratito se las resuelve. Por ahí algunas las resolvemos acá por pantalla, o algunas correcciones, porque es medio difícil, hay problemas que son difíciles de escribir todos los detalles. Sí, Mira. sí. Gracias, Lucas. Profe, una Sí. pregunta. Pensando en lo que ya vimos y en lo que vimos hoy, ¿no? Sí. El campo eléctrico de una distribución no homogénea de cargas lo podemos calcular, pero el flujo de campo eléctrico de una distribución no homogénea no. Lo podemos calcular siempre. Lo que no nos va a costar las matemáticas. Exacto. Ok, O sea, está bien. porque necesitas conocer la geometría para poder hacer, viste, para calcular el flujo necesitas conocer el diferencial de área para poder hacer el producto escalar y después integrar. Entonces necesitas Claro. parametrizar esa geometría, que si es algo Claro, si es súper una random como lo aberración que como dibujó claro, recién. no, si lo haces en coordenadas, porque podríamos buscar algunas coordenadas favorables, pero no, si lo hacemos en cartesianas, parecía que no tenía ningún patrón como para poder parametrizarlo, polares tampoco, o sea, no tenía ninguna simetría como para buscar alguna. Entonces, se puede hacer, el tema es cómo matemáticamente te arreglás para definir esa geometría y después integrar. El problema es que no podemos hacerlo Ok. nosotros. Claro, no, sí, Matemáticamente. claro. No es que por eso digo, seguro alguien lo puede hacer, yo no lo puedo hacer seguro. No sé, o estaría un día buscando a ver qué me conviene cómo me conviene parametrizar eso. Nada, yo estoy pensando en nada, o sea, simularlo es lo único que se me ocurre, para poder hacer las cuentas que no sea imposible. Para una Sí, o instrucción algún en truquito de particular. ir cortándolo y buscándole alguna forma conveniente, viendo cuál es aparte también hay que ver cuál es la distribución, si es Eso era lo homogénea, más, ¿no? eso sería lo más acertado, ir sumándole áreas después, redondos, triángulos, y Hay buscándole que vueltas. ver si se Sí. puede. Por ahí para una instrucción muy particular, muy horrible, lo que se puede hacer es una aproximación que andan bastante bien. Un método de aproximación donde vos agarrás, fraccionás la superficie o el volumen en pequeños diferenciales de áreas, mirarías qué carga tengo en cada diferencial de área y lo vas aproximando, lo vas haciendo el diferencial de volumen cada vez más chiquitito y haciendo esa cuentita para cada diferencial de volumen. Pero Eso también hay sí, que ver dónde querés calcular el campo eléctrico. Capaz que claro. es un campo eléctrico cercano a la geometría en algún punto particular donde, no sé, por eso también depende de dónde lo quieras calcular y cuál sea la distribución, si es homogénea, si no. Ahí ya tenés que empezar a pensar todas las variables para algo, y lo que se hace en estos casos, insisto, son métodos de aproximación. Exacto. Y después también, ¿para qué querés calcular ese campo eléctrico? Por ahí nos estás buscando alguna interacción con algo que, no sé, es despreciable con otra cosa, qué sé yo. Ya ahí ya Sí, nos sí, sí. metemos en otra. Son cosas muy tortuosas que son muy difíciles de Sí. hacer en realidad. Pero bueno. Nadie calcula campo eléctrico por diversión, creo. No. Y no En cosas general lo como calculás para acá. Entonces hay que ver para qué lo querés calcular. tiene que ser para algo muy, nada, ni siquiera, porque además ya, o sea, los cálculos de sistemas tan complejos, en realidad Y son, no vas a la. Exacto. ni siquiera están pensados en sistemas clásicos, así que no.
Ni siquiera es un camino infinitamente más tortuoso que esto, no se preocupen. Bueno, no sé si eso responde la pregunta. Sí, está bien. Porque cuando yo estaba haciendo la guía, la práctica y todo, y veía que se podía calcular el campo de una distribución no homogénea, y bueno, y ahora como no se puede, en estos casos, medio como que se me trabó un toque la cabeza. Es que en realidad lo que pasa es al revés, uno lo tiene que, es lo que dijimos en la clase anterior, ¿no? Nosotros lo que estamos es calculando los casos que no existen en la naturaleza. Esto que nos parece horriblemente difícil, calcular el campo eléctrico para una distribución no homogénea de carga, bueno, eso que planteamos, no sé, un ρ de R como función lineal de R, como 1 sobre R, bueno, eso no existe en la naturaleza. La naturaleza es más molesta, pobre. O sea, plantea problemas más difíciles que eso. Nosotros en general no podemos asignarle una función a una distribución de cargas de un cuerpo real y su dependencia con R. Ni siquiera tenemos condiciones geométricas favorables para resolverla. Nosotros nos estamos inventando esto que a nosotros nos parece extremadamente complejo. Bueno, no. Ni siquiera se acerca al grado de complejidad que plantea la naturaleza para una distribución de cargas. ¿Sí? Nosotros estamos aproximando sistemas que son amigables, que podemos hacer las cuentas, pero no existen distribuciones de cargas con un cierto grado homogéneos, no existen. Distribuciones de cargas homogéneas en la naturaleza no vas a encontrar nada, es casi imposible encontrar una distribución de carga homogénea para un volumen. Sí, me imagino que... Y lo que existe son distribuciones no homogéneas, pero tampoco en general decir, bueno, mira, esta distribución, este ρ de R, es C0 por R. No, eso no existe en la naturaleza. Son problemas que inventamos nosotros para ir entendiendo que va creciendo la dificultad que nos plantea la naturaleza, las distribuciones son cada vez más complejas, y en realidad los problemas que nos plantea la naturaleza reales no los podemos resolver casi. Tenemos que recurrir a cosas mucho más, matemáticas mucho más difíciles de usar o más complejas como para resolver esos problemas. Insisto, esto que a nosotros nos parece a veces nos cuesta un montón, no existe en la naturaleza. Así que imagínense, nosotros resolvemos un capacitor para una distribución homogénea de carga. Estamos pensando y funciona bien nuestra aproximación, pero eso no existe dentro de un capacitor. Sí, son todos modelos, eso. Claro, o sea, es lo que dijimos en la primera clase, nosotros dijimos. La tarea de los físicos, básicamente, centralmente, es lo que han hecho a lo largo de la historia, es construir modelos que explican el comportamiento de un sistema en un mundo bastante acotado, pero lo hacen bien. O sea, nosotros, a pesar de que si yo agarro las placas de un capacitor y digo que tiene una distribución de carga homogénea y planteo el campo eléctrico para ese capacitor, y puedo obtener un resultado que se aproxima a la realidad, pero ahora la distribución ahí adentro no es homogénea, seguro, de cargas. Pero bueno, el resultado me sirve, mi modelo se aproxima bastante bien a la realidad. Y me sirve para aplicarlo a la tecnología, que es lo importante, ¿no? Pero bueno, capacitores vamos a ver dentro de 2 clases. Esto es bastante intenso, como habrán notado. Bueno, hagamos el del hilo. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Pero vamos a preguntar un poco. A ver. Hola Micaela, te vi que estás por acá. Camilo, ¿qué planteaste para esto? Camilo Náñez, ¿puede ser? ¿No? ¿No está Camilo? ¿Se fue? ¿Se arrepintió? ¿No está Camilo? Alan Serapio. ¿O no? Ya es veterano. Y acá tengo Bárbara. Bárbara Andía. ¿Plantearon algo? ¿Hay alguien ahí, de ese lado? ¿O me quedé solo? ¿Steffi, estás? Yo estoy. Yo haría el dibujito. Bueno, vamos a hacer el dibujo. Vamos a ayudarnos a lo que aprendimos en la clase anterior.
Dice, calcular el campo eléctrico en una instancia de. Entonces nosotros teníamos, habíamos visto en la clase anterior, a ver. Acá Tiago dice, ¿por qué campo eléctrico y no flujo de campo eléctrico? Porque es lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio quiere que calculemos el campo eléctrico en un punto, El ejercicio tiene vida propia y a una piden distancia cosas. del hilo. Insisto, es como tu mamá te pide papa, y son papas, no zapallo. Así que, claro, la idea sería, bueno, lo podemos hacer en forma directa, como hicimos al principio de la clase, lo hicimos la clase pasada, que directamente calculamos, específicamente fuimos a la definición de campo eléctrico de una carga puntual y calculamos para esa distribución usando la definición, básicamente. En este caso lo que queremos hacerlo es, si querés, hasta de forma indirecta, usar otra herramienta que no es la definición de campo, sino como con otra herramienta puedo despejar y calcular el campo eléctrico también, que es usando la ley de Gauss. Quiero hacer el dibujito de vuelta. No sé si eso responde a lo que nos... Lo que preguntaba Tiago. No pide el flujo. El problema nos está pidiendo el campo eléctrico. Entonces, nada, vamos a tratar de plantear el campo eléctrico. Pero voy a hacer el dibujo un poquito más grande. Pongo un sistema de referencia arbitrario. El hilo es infinitamente largo. Vamos a tratar que el dibujo me salga lo mejor posible. Entonces tengo un hilo finito, o sea, muy largo, por lo tanto el diámetro no me importa. ¿Sí? Insisto, yo lo dibujo grande acá, pero el diámetro no me importa. O sea, solamente me importa la longitud, porque el diámetro es mucho menor que la sección transversal, entonces lo aproximo como algo, como un elemento lineal. Pongo eje Y, eje X, y esto es infinito, para arriba y para abajo. Entonces, yo quiero calcular el campo eléctrico generado por este conductor, o este material, o este hilo, perdón, conductor no, este hilo aislante, infinitamente largo a una instancia D. Vamos a suponer que la instancia D es esta. Entonces, ¿cómo resuelvo el problema? ¿O cuál es la geometría que mejor me sirve? O sea, ¿cuál es la geometría gaussiana que mejor me sirve para plantear el flujo de campo eléctrico en estas circunstancias? La geometría que mejor se ajusta para estos hilos infinitos son cilindros. Y ahora vamos a intentar de ver por qué. Vamos a suponer que yo tomo un cilindro de radio D. Es el dibujo chiquitito, pero el cilindro es infinitamente largo. Supongamos que el dibujo me sale bien, que es simétrico. Yo tomo un cilindro, en realidad lo voy a pensar, en este caso R coincide con T, lo voy a plantear en general. Voy a tomar como superficie gaussiana un cilindro de radio R, centrado, o sea que el eje de simetría del cilindro coincide con la línea o el hilo infinito aislante. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si yo me paro, si puedo encontrar dónde está, acá está. Si yo agarro un punto de esta superficie gaussiana de este cilindro a una distancia R, por ejemplo acá, el campo en ese punto tiene esta dirección. Habíamos visto en la clase anterior que el campo eléctrico era perpendicular ¿a quién? Al hilo, en cualquier punto que yo me pare, ¿o no? Visto de arriba, si yo tengo el hilo, insisto, esto visto de arriba, tengo un hilo aislante así, y trazo todos puntos a una distancia R, el campo era radial. ¿Sí? ¿O no? Para un hilo infinito. Sí. Bien, Si se van perdiendo, nos paran. exactamente. Esto visto de arriba. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, el flujo a través de este cilindro, ¿cómo es? Es un flujo de tipo radial, ¿o no?
¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Bien. Sí, profe. Entonces, Sí. tengo flujo a través del borde del cilindro, ¿sí? Este cilindro que es mi superficie gaussiana, que yo elegí arbitrariamente porque es la que mejor se ajusta a la geometría que tiene el problema, pero no tengo flujo a través de las tapas. Nosotros vimos el otro día que por una cuestión de simetría, si el campo es infinito y me paro en un punto acá, a una distancia D, las componentes del campo solamente eran en dirección perpendicular. En este caso nos quedaba en dirección del eje X, ¿o no? ¿Sí o no? Claro, sí. No tenía Perdón, ahí componentes. me perdí un poco. Que el otro día cuando planteamos este problema, vimos que el Sí. campo eléctrico solamente tenía, o veíamos campo en la dirección perpendicular a la línea, o al hilo aislante. No tenía campo en la dirección de la línea. Por cuestiones de simetría se Sí, anulaban, ¿sí? Entonces, no tengo, sí. si yo lo pienso acá, no tengo campo eléctrico a través de las tapas del cilindro, ¿o no? Ah, claro, sí. Se anula. Si yo planteo, Recuerden que el flujo es calcular cuántas líneas de campo atraviesan una superficie. No tengo ninguna línea de campo atravesando las tapas, porque el campo es perpendicular a la línea. exactamente, yo puedo plantear esto en general, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo a la ley de Gauss? Esto es lo que nos dice la ley de Gauss, ¿sí? Ahora, cuando pienso este flujo, yo podría pensar flujo a través del borde, lo voy a llamar, más el flujo a través de las tapas. Pero como es infinito, el hilo, como es infinito, el flujo a través de las tapas, ¿cuánto vale? 0. Digo, para pensar un poquito el problema, producto escalar diferencial de S, como la superficie cerrada, porque tengo que tomar la superficie cerrada, tengo que incluir las tapas, pero me doy cuenta que al ser el hilo aislante infinito, por cuestiones de simetría, no tengo flujo a través de las tapas y solamente tengo flujo a través del borde. Si tengo flujo a través del borde, me doy cuenta que el campo eléctrico a través del borde del cilindro, ¿sí?, es radial. Y esto es la carga interior sobre epsilon c. Entonces, lo que voy a intentar resolver es esto, de acuerdo a la ley de Gauss. Pero teniendo en cuenta esto, ¿no? Esto que escribí acá, que este campo que tengo acá, esto es el flujo. ¿Esta expresión quién es? El flujo. ¿Estamos de acuerdo o no? Esto que está acá, esto es el flujo. ¿Sí? Esto es el flujo de campo eléctrico. Y si analizo este término, me doy cuenta que solamente tengo flujo a través del borde del cilindro, no a través de las tapas, por una cuestión de simetría. Denme un segundito. Bueno, entonces, tengo que analizar este problema. ¿Estamos de acuerdo ahí lo que estamos planteando? No resolvimos nada en particular, lo que planteamos las condiciones del problema. ¿Sí? Sí. Y elegimos lo que se llama una superficie gaussiana arbitraria. No hay nada que en principio me diga cuál tengo que elegir correctamente. Eso me lo da la experiencia, ¿sí? Practicar y pensar el problema. Eso me lo da la experiencia, ¿sí? Y yo, como uno ya sabe o conoce las geometrías habituales en este tipo de problemas, decir, bueno, para un hilo infinito, aislante, la geometría que mejor parece ajustarse es un cilindro como superficie gaussiana. Y me doy cuenta que no tengo flujo de campo eléctrico a través de las tapas, como la superficie tiene que ser cerrada de acuerdo a la ley de Gauss, que no tengo flujo a través de las tapas, solamente tengo flujos a través del borde del cilindro. Todo eso lo tengo que tener en la cabeza, ¿por qué? Porque cuando vaya a resolver esta integral doble sobre la superficie cerrada, esas cosas las voy a tener que tomar en cuenta. ¿Se entiende hasta ahí lo que planteo o no? Sí, profe. Sí, sí, con la explicación última sí me cerró. ¿Cómo? Ah, perdón, sí, gracias. No escuchaba, no encuentro la pluma. ¿Dónde andas? Ah, acá. Vamos a cambiar el color, que el amarillo no lo veo. Ahora sí. Bueno, entonces,
el problema que tenemos que resolver es ese. ¿Conozco la carga interior a mi superficie gaussiana? Depende del alto del cilindro, ¿no? Digo, si este cilindro tiene una altura h, ¿sí? Tengo una distribución de carga homogénea. Yo tengo que pensar mi información, como siempre. ¿Mis datos quiénes son? Esto lo tengo que escribir al principio, cuando hago el dibujo. Uy, ya vuelvo. Alguien me ha dicho F5, ¿no? F5. Sí, F5. Bueno, no me dio mucha pelota. No sé si porque lo estoy tomando con la pantalla, no me dio pelota. A ver. Un segundito. Vamos a hacerlo, después revisaré. Porque esta versión no me toma eso directamente. Oh, bueno. Dios mío. Ya estamos, estoy jugando un ratito. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo seguimos con el problema? ¿Cómo planteamos esto? Sí, bueno, si yo tomo como superficie gaussiana un cilindro de radio R, ¿sí? Todos los puntos, ¿sí?, están a la misma distancia. Todos los puntos de la superficie gaussiana sobre la cual voy a evaluar el flujo en general son puntos que están a la misma distancia del hilo aislante, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, entonces, vamos a usar eso. Así, bueno, yo reescribo la integral esa. La integral que me da la ley de Gauss, que es la integral del flujo. Como es un producto escalar, yo lo puedo escribir como el módulo del primero, ¿no? Por el módulo del segundo, por el coseno del ángulo. Y acá nos sirve esto que vimos acá arriba, con la vista superior. El campo sobre el borde del cilindro es siempre radial. Y si yo tomo un elemento de área, el diferencial de área tiene una dirección como radial. O sea que en este caso, como la carga es positiva, el campo es saliente y radial, y los diferenciales de área también son radiales, el ángulo entre ellos siempre va a ser, ¿qué? De 0 grados. Para este caso particular, insisto, porque estoy pensando que tengo una línea aislante, un hilo aislante, con una densidad de carga lineal, homogénea y positiva. Que eso era lo que íbamos a anotar acá cuando me salí del... Cuando me salí acá. Que conocíamos lambda. Y que era muy largo y queríamos calcular el campo en instancias D. Entonces, insisto con esa idea. Nosotros sabemos que el campo eléctrico para un hilo aislante muy largo, ¿sí?, cuya densidad lineal es homogénea, el campo tiene dirección perpendicular, ¿sí?, tiene dirección perpendicular a la línea. Perpendicular depende de qué punto, es como si corto con un plano, que es esa vista superior que dibujé yo ahí, depende de donde me pare, pero siempre es en dirección radial. Si lo veo en un plano, como si fuesen coordenadas polares. Es siempre en dirección radial. Y el vector diferencial de área de esta superficie gaussiana, que es un cilindro, también tiene dirección radial. Entonces, en este caso particular, como el campo eléctrico está pensado, o es un hilo, ¿sí?, cuya densidad de carga lineal homogénea es positiva, las líneas de campo eléctrico son salientes, o sea, son radiales salientes. Entonces, estoy remarcando toda la idea. Entonces, el ángulo entre el campo eléctrico y el diferencial de área es 0 grados para este caso.
Y esto, de acuerdo a la ley de Gauss, tiene que ser igual a la carga interior sobre epsilon 0. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Aunque yo, perdonen que remarque y remarque y remarque, que sea insistente con toda la idea. ¿Está? La carga interior, vimos la clase anterior, si la distribución lineal es homogénea, la carga interior yo la puedo escribir como quiera. Lo voy a escribir acá en un rinconcito, pero ¿cómo se puede escribir? Si la distribución es homogénea, yo siempre lo podía escribir como diferencial de carga, diferencial de L. Como en este caso, como la distribución es homogénea, es carga sobre longitud, ¿o no? O sea que en este caso Sí. yo lo podría escribir como lambda por H. ¿Por qué tomo H? Porque tomo toda la carga contenida adentro de mi cilindro homogéneo. Mi cilindro, perdón, gaussiano, que es mi superficie gaussiana. Y mi cilindro tiene una altura H, donde H es muy, muy larga la altura, o muy grande. Y esto sobre epsilon 0. ¿Estamos hasta ahí? El campo eléctrico, como todo, en este caso, el campo eléctrico generado por un hilo aislante muy largo, ¿sí? Depende radialmente. Si tomo todos puntos a la misma distancia, el módulo de campo eléctrico, ¿cómo es? Mismo. El mismo, en realidad vamos a decir, es constante, ¿no? El Igual, lenguaje sí. apropiado. Claro. El módulo de campo eléctrico es constante. Entonces, si el módulo de campo eléctrico es constante, lo puedo sacar afuera de la integral, ¿no? Aunque yo no conozca la expresión, lo puedo sacar afuera de la integral. Entonces, yo esto lo puedo escribir matemáticamente un poquito mejor. El módulo de la integral doble sobre la superficie gaussiana me queda, yo podría ya cambiar la notación y en vez de poner las barritas del módulo y el vector diferencial de S, directamente poner diferencial de superficie. Y esto es igual a lambda por H sobre epsilon 0. ¿Qué es lo que me pide? Porque yo tengo que tener siempre en la cabeza qué es lo que me pide el problema. Me pide allá el campo eléctrico a una distancia d del hilo. Yo esto lo planteé en general, todavía dije, tomé un cilindro de radio R. Listo. Después veamos, lo planteamos en general y después lo ajustamos a lo que nos dice el problema. El diferencial de superficie, ¿qué es? De acuerdo a lo que tenemos el problema. Es el área del cilindro. Es el área, no el área total del cilindro, porque yo Menos las tapas. Claro, menos las tapas. Es el área a través de la cual tengo flujo de campo eléctrico. Por eso yo escribí arriba que pensé primero en el problema de decir, bueno, esta integral tendría que constar de dos partes. Tendría que ser la integral sobre los sobre las tapas más la integral sobre el borde. Pero vemos que las tapas no contribuyen al flujo. Entonces, cuando hago la evaluación del flujo, solamente me importa la superficie a través de la cual tengo flujo de campo eléctrico. Y tengo flujo de campo eléctrico a través del borde del cilindro. ¿Cómo es el área de un cilindro? 2 pi r, que es el perímetro del círculo, por la altura. ¿Sí o no? Sí. O sea que esto, el módulo de campo eléctrico ya directamente lo escribo así, por 2 por pi por r por h. En vez de R no podría ser D, así usamos la misma Todavía letra. no, lo estamos planteando de manera general y después vamos a evaluar el caso particular. Ah, ok. Sobre versión 0. Por eso viste que yo decía, lo vamos a plantear en general y después evaluamos los casos particulares. Siempre te conviene plantear lo más general posible e ir a los casos particulares. Fíjense que cuando expreso esto un poquito mejor, es independiente de quién, del largo del cilindro, ¿o no? ¿Sí? Es independiente del largo del cilindro. Sí. Entonces, si yo esto lo escribo un poquito mejor, el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico, E de R, va a ser lambda sobre 2 pi epsilon 0, yo lo voy a escribir así, epsilon 0 por 1 sobre R. Entonces ya encontré la expresión general
para el módulo del campo eléctrico generado por ¿quién? Por un hilo aislante infinito. ¿Se acuerdan lo que es? Miren cuántas cuentas tuvimos que hacer acá. Si uno va a lo concreto, lo que tuvo que plantear es, básicamente, bueno, la expresión de arriba, esto, más esto. ¿Sí? Todavía no terminé el ejercicio, porque me dice el campo eléctrico a una distancia R. El campo eléctrico es un vector, no es un escalar. Entonces yo voy a mejorar un poquito esta expresión. E de R como vector, como el campo es radial, yo lo puedo escribir como ¿quién? Lambda sobre 2 pi epsilon 0 versus R sobre R. Encontré la expresión general para el campo eléctrico. Ahora solamente me resta plantearlo para el caso que nos piden. Que el caso que nos piden es a una distancia D. O sea que tendría que escribir esto, si quieren, E para un R igual a D. ¿Cómo sería? Lambda sobre 2pi epsilon 0 1 sobre D versus R. Y ahí obtuve lo que me pide el problema. Yo escribí R, podría escribirlo mejor R, ¿no? Podría escribir D. Bueno, pero bueno, queda en función de R. En función del versor R porque tiene dirección radial. Si se entiende lo que planteamos ahí, fíjense la diferencia. Digo, planteamos la definición que nos da la ley de Gauss, pensamos un poquito sobre la ley de Gauss, elegimos la simetría correcta y resolvimos el problema en 3 pasos, básicamente, matemáticamente. 3 pasos. Si volvemos a lo que planteó Steffi al principio de la clase, nada, que estaba en una versión resumida, ¿no? Porque el otro día nos costó bastante más hacerlo. Pero tuvimos que hacer el dibujo, plantear el diferencial de campo, ¿sí? Escribirlo en términos del ángulo, que era el que me planteaba las integrales más sencillas posibles, hacer una sustitución trigonométrica, y hacer todas esas cuentitas que el otro día nos costaron un montón para llegar a esa expresión. Bueno, para algunas simetrías en particular, como estas, ¿sí? La ley de Gauss me da una herramienta matemática que me simplifica un montón el problema. Ahora, ¿cuál es la cuestión central acá? Es que no aprendimos físicamente ningún concepto nuevo. De hecho, Gauss pensó, esto es una extrapolación o una extensión de una idea que él desarrolló en matemáticas para fluidos, como la ley de Gauss, el teorema integral, que ustedes habrán visto como teorema integral de Gauss, y lo pudo aplicar a estos conceptos de física, ¿sí? De electromagnetismo, no de física, porque también lo había pensado para fluidos, insisto, la idea. Nada, no plantea un concepto físico nuevo, sino lo que plantea es una implementación de una herramienta matemática a partir de una definición que nos simplifica los problemas, para algunos casos en particular. ¿Sí? Sí. Entonces, Después, yendo al problema en sí, noten la importancia de definir y decir explícitamente cuál es la superficie gaussiana que están utilizando. ¿Sí? Porque si bien después van a ver que se vuelve un poco repetitivo y ya por ahí hasta medio, ya le toman la cancha y ya saben qué superficie gaussiana usar, cuando nosotros les pedimos que resuelvan un ejercicio y ustedes deciden hacerlo usando la ley de Gauss, la idea es que ustedes nos demuestren que saben utilizar la ley de Gauss. Entonces, nosotros no vamos a adivinar qué superficie gaussiana ustedes eligieron. Así que tienen que decir qué es superficie gaussiana, por qué ese producto escalar les da lo que les da, y cómo despejan el módulo de campo y a qué resultados llegan. ¿Sí? Entonces, no se libran por más de que no les pidamos explícitamente, si van a usar la ley de Gauss, tienen que hacer el esquema, tienen que decir cuál es la superficie gaussiana que utilizan, cuál es la región del espacio en la que están trabajando, y esas cosas las tienen que escribir explícitamente, no las tenemos que tener que adivinar nosotros de lo que ustedes hayan escrito, ¿sí? Porque de hecho, fíjense lo fundamental de que si no sabíamos cuál era la superficie gaussiana, ni podíamos empezar a hacer la cuenta. O sea, dependiendo cuál sea, cuál es el desarrollo que van a tener. Eso es la práctica que tienen que adquirir y es lo que tienen que demostrar que saben hacer. es muy molesto, pero esto mismo que escribí yo lo tienen que escribir todas las veces, porque lamentablemente a veces el dicho, la letra con sangre entra,
esto funciona. O sea, ustedes tienen que replicar y plantear las condiciones desde el principio. El teorema de Gauss, ver cuáles son las superficies que contribuyen al flujo. Si ustedes no hacían el dibujo y no pensaban en un problema que ya habían resuelto antes, no sabían quiénes contribuyen al flujo. Entonces no sabes qué vale es el área que te contribuye al flujo. O sea, tenés que hacer el dibujo, anotar los datos, plantear la ley de Gauss, pensar y desarrollar. También lo resolvés en 5 pasos después. Y una vez que ya resolviste 3 con una línea infinita, con un hilo aislante infinito, listo, no tienes mayor problemática. Pero lo tienen que escribir todas las veces. Y de hecho nosotros, insisto con esto, nosotros corregimos el procedimiento. Y que esté escrito. Nosotros se los enseñamos de una manera y pretendemos que ustedes sean capaces de escribirlo de esa manera. Nosotros les estamos pidiendo un lenguaje técnico, específico. Entonces nosotros queremos que lo escriban en ese lenguaje técnico específico. No la mitad de las cosas. Si escriben la mitad de las cosas está mal. Exacto, o sea, no fíjense, o sea, hago énfasis en esto porque es en lo que se suelen equivocar mucho, ¿no? Fíjense la anotación de cuando escriben la ley de Gauss, de especificar que es una superficie cerrada, cuál es la superficie, escribir el campo con la flecha arriba, el producto escalar, el diferencial de superficie es un vector, ese producto, si después lo desarrollan, les quedan términos del coseno, decir cuál es el ángulo que forman el diferencial de área y el campo, toda esa información es fundamental, por ahí ustedes la ven y dicen, pero esto es un 0, es un 1, es lo mismo. No, no es lo mismo, porque eso es lo que hace al entendimiento físico del problema. Después lo otro es, bueno, reemplazo y hago la cuenta matemáticamente, pero la física está atrás de todos esos mini pasitos, todo ese análisis previo que hicimos antes de hacer la matemática. Entonces eso es lo fundamental de cuando ustedes lo escriben, de mostrarnos que saben manejar esas cosas. ¿Sí? Porque por ahí para ustedes dicen, no sé, si siempre es el coseno de 0. No, bueno, a veces no, a veces es el de 180. A veces ni siquiera es ni 0 ni 180, depende de la superficie. Entonces, esa es la información, el análisis físico atrás de estos problemas por ahí. ¿Sí? Entonces, ponerle una línea arriba de la letra o no ponerle es fundamental, porque ahí están diciendo un montón de información y conceptos, que es lo que tienen que ir aprendiendo. Además, dejo en claro esto, nosotros corregimos lo que vemos escrito, y no es lo mismo una cantidad vectorial que una que no tiene un vector. Si usted dibuja una cantidad vectorial sin la flecha arriba, no están escribiendo un vector, están escribiendo un escalar. Entonces también en ese sentido, también, perdón, si algo no saben